Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes para compartir las principales informaciones del día jueves aquí en el podcast de despertar.cr. Iniciamos. Los legisladores de los partidos Liberación Nacional, Liberal Progresista, Frente Amplio y Nueva República salieron a recriminarle al presidente Rodrigo Chávez las declaraciones realizadas durante sus últimas presentaciones en público esta semana. Mediante un debate reglado durante la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, salieron a exigirle respeto al mandatario y cuestionaron su forma de dirigirse al Congreso tras las manifestaciones que hizo en un acto público que tuvo lugar en Limón el martes. Las diputadas de Liberación Nacional, Catherine Moreira y Katia Rivera, consideran que se han dado ataques en contra de las mujeres, mientras que el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, ve peligros para la democracia en las manifestaciones del mandatario. Moreira, una de las legisladoras a las que aludió directamente Chávez, diciendo que se olvidó de Limón y que por ello no asistió a su acto del martes, hizo un repaso de las gestiones que ha promovido en favor de la provincia desde su posición en el Congreso. De esa forma buscó desestimar los señalamientos del mandatario, que pretendió poner a los asistentes en su contra. La diputada del partido Frente Amplio, Rocío Alfaro, fue una de las más severas al criticar el accionar de Chávez. Expresó que el mandatario andaba haciendo llamamientos a linchamientos contra la contralora Marta Acosta. Alfaro incluso destacó que de la terminal de cruceros no han terminado de presentar siquiera el proyecto, cuando ya se están disculpando de que va a ser un fracaso, porque eso es lo que están haciendo, están buscando una excusa, dijo. Cerró su discurso diciéndole a Chávez: señor presidente, de la pobreza no se saca a Limón paseándose como el conde de Montarán, con su caravana de carros blindados y sus escoltas militarizadas. No sabemos si se quiere parecer al presidente de Estados Unidos o a un capo del narcotráfico. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, en la que le reitera su disposición de reunirse, pero al mismo tiempo aprovechó para insistir en los insultos emitidos recientemente en Limón. En su misiva, Chávez señala que los patriotas no podemos permitir que las interpretaciones antojadizas, arbitrarias e ilegales de la Contraloría General de la República impidan ese rescate. Y añadió: usted sabe que mi pregunta sobre la ausencia de los diputados Moreira y Valverde no son ataques infundados que procuran socavar la independencia de la Asamblea Legislativa o de la Contraloría General de la República. El pueblo sabe que esa afirmación de parte suya es demagogia pura, dijo el mandatario. Según Chávez, diferentes organizaciones sociales y municipales de la provincia, así como el gobierno, cursaron una invitación abierta a enlistarse en el trabajo para rescatar la provincia, por lo que calificó como ofensivo que los dos legisladores externaran que no fueron invitados. Un informe de mayoría que pide la destitución del presidente ejecutivo del Banco Central de Costa Rica, Roger Madrigal, fue dictaminado en la Comisión Permanente Especial de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa. Lo anterior por las exigencias planteadas por el Central a la Superintendencia General de Entidades Financieras y varias entidades bancarias para que le hicieran llegar los datos individualizados de los deudores. Según el informe, la justificación presentada por el Banco Central para respaldar sus solicitudes de información se fundamentó en un criterio emanado de la Procuraduría General de la República, indicando que la solicitud de información sería considerada válida siempre y cuando no abarcara datos sensibles y se precisara el propósito estadístico para el que se dirigía y se garantizara la confidencialidad, calidad y seguridad de la información. En ese contexto, el informe señaló que ninguno de esos criterios fue cumplido por el Banco Central en las solicitudes realizadas. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se encamina hacia una insostenibilidad financiera, lo que pondría en riesgo el abastecimiento de agua potable a la población. Esta situación es debido a una ineficiente e ineficaz gestión de proyectos para el suministro de agua potable y de saneamiento, afectando así la atención de la población. Según advirtió la Contraloría General de la República, el AIA se encuentra en una situación de fragilidad en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de tarifas.
La gestión ineficiente del portafolio ha llevado al AIA a una situación de fragilidad en la que se proyecta insostenibilidad financiera ante la falta de reconocimiento de los costos de inversión en las tarifas que sostienen los servicios, propiciando que cada año se incremente la proporción de ingresos para destinarla al pago de obligaciones, alertó la Contraloría. La ampliación del plazo del crédito del Banco de Exportación e Importación de China, Eximbank, a un año más para poder finalizar la ampliación de la Ruta 32 se dio de manera verbal, es decir, que a hoy no hay un documento formal que lo acredite. Cabe recordar que el 10 de abril anterior fue la última fecha para que el Eximbank realizara el último desembolso para la obra que arrancó desde el 2017 y que debió terminar en noviembre del 2020. Pero tras diferentes atrasos e inconvenientes en varias ocasiones se amplió el plazo de finalización de la obra, fase que aún no se ha logrado. Mauricio Batalla, jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, dijo que el crédito no estaba vencido. El crédito se vencía el 10 de abril y nunca se venció porque llegamos a un buen entendimiento para poder abrir ese crédito nuevamente y ampliarlo cerca de un año más. Al menos eso dice el ministro. Veremos qué pasa, porque en buena teoría, cuando se llega a la fecha límite, si no se ha suscrito un documento de ampliación, pues no hay ampliación. Veremos cómo lo resuelve el MOP y cómo lo resuelve el Ministerio de Hacienda. Representantes de distintas cámaras y organizaciones que conforman el sector productivo se reunieron con representantes de la Iglesia Católica este jueves por la mañana con el objetivo de recibir acompañamiento ante la situación actual del tipo de cambio. Los sectores esperan que la Iglesia sea mediadora en busca de abrir un diálogo con el Banco Central de Costa Rica a fin de buscar soluciones en conjunto para hacerle frente a la apreciación del colón ante el dólar en los últimos meses. El padre Edwin Aguiluz, representante de la Iglesia en la conferencia de prensa, indicó que lo que la Iglesia hizo fue escuchar, ya que los empresarios pidieron audiencia al arzobispo de San José para reunirse y presentar las inquietudes. En el entendido de que la Iglesia siempre facilita diálogos, encuentros, tiende puentes y esa es la misión, comentó Aguiluz. No obstante, fue claro en señalar que aún no se tiene una posición oficial de la conferencia episcopal respecto al tema específico del tipo de cambio. Sobre este mismo tema, el representante de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Cadexco, Carlos Díaz, comentó que en la reunión estaban sectores que representan el 41% del Producto Interno Bruto del país, así como más de 1,5 millones de empleos. Nos sentimos preocupados por la empleabilidad del país. A cuestas el sector logra salir con este margen cambiario, comentó Díaz, y añadió que también les preocupa la volatilidad del tipo de cambio que pasó de 700 colones por dólar a 500 colones. No venimos ninguno de nosotros a solicitar un tipo de cambio a la medida ni fabricado a nuestra solicitud. Venimos a solicitar la simetría de la política monetaria que permita la estabilidad de las variables macroeconómicas para poder operar los negocios y mantener los empleos, afirmó el representante de Cadexco. Asimismo, expresó que desde el sector productivo sienten preocupación por los datos de la última encuesta continua de empleo, la cual indicó que hay 32,000 personas ocupadas menos con respecto al año anterior. Los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminaron de forma positiva un proyecto de ley para trasladar la rectoría de la gestión integral de residuos del Ministerio de Salud al Ministerio de Ambiente y Energía, además de mejorar la articulación entre ambos ministerios. Uno de los cambios más importantes sería que las personas físicas o jurídicas que se dedican a la recolección de residuos deberán acreditarse ante el MINAE. En el proyecto también se crea el programa para la educación en la gestión integral de residuos en el marco de la educación formal. Nos vamos al plano internacional. Desde Ginebra, en Suiza, el pesado endeudamiento que enfrentan los países en desarrollo puede ser aliviado con medidas disponibles fácilmente, afirmó la jefa del Organismo de Comercio y Desarrollo de la ONU, la costarricense Rebecca Greenspan. La ex vicepresidenta de la República comparó la carga de la deuda sobre los países pobres con una transfusión de sangre a la inversa, con dinero que fluye de los que la necesitan a los que no. En 2022, último año para el cual hay estadísticas claras, los países en desarrollo pagaron a sus acreedores casi 50,000 millones de dólares, más de lo que recibieron en desembolsos frescos, indicó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNTAD por sus siglas en inglés, en un informe reciente. Lo que tenemos que entender es que los mercados no están en apuros, la gente sí lo está, declaró Greenspan esta semana en una entrevista a la AFP. Añadió, estamos en una crisis de deuda.
Y desde San Antonio de los Altos, en Venezuela, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, favorita en las encuestas pero inhabilitada para cargos públicos, insiste contra todo pronóstico en enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Yo soy el plan A, insiste en una entrevista con la AFP. Siempre luchamos por el plan A. El plan A soy yo, afirma antes de un acto en San Antonio de los Altos, vecina a Caracas. Lo que pasa es que uno siempre lucha por el plan A, insistió. El plan B o C no existe en su discurso. Se niega a decir a qué candidato apoyará en última instancia. Es críptica sobre el tema. Que sea Maduro quien decida a quién él acepta como contendor, eso no existe, señala enfática. El gran problema de la oposición en Venezuela es que lo único que los une es el interés de sacar a Maduro de la presidencia. Pero fuera de eso, todos están agarrados del moño. Hasta aquí este repaso de las principales informaciones del día jueves. Les recuerdo, estamos con este podcast en todas las plataformas de podcast. Estamos también en todas las redes sociales y por supuesto nos pueden seguir a través de despertar.cr. Gracias, hasta la próxima.